El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Feliz domingo a todos. Hoy es domingo 2 de junio. Usted está en Entre Líneas por Next Canal 21. Una semana donde la debemos empezar con el nombramiento del resto del gabinete el próximo martes 4 de junio. Y pues toda la expectativa también en el gran fracaso en que se ha convertido estas sesiones extraordinarias. Además, último mes del gobierno de Juan Carlos Varela, porque hoy, exactamente en 28 días, pues empieza la toma en 29 días debe ser la toma de poder de Laurentino Nito Cortizo como nuevo presidente de la República de Panamá. Empecemos con mis contertulianos de todos los domingos, Saray Pineda Troch y don José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, Fernando, yo creo que acabas de alegrar la sesión del día de hoy diciendo que quedan escasos 28 días para que culmine el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Atrás de cámaras conversábamos sobre los legados que nos deja el presidente y qué vamos a hacer con ellos. Y lo más importante es que el legado de desorganización que le ha dejado al país se tiene que enrumbar inmediatamente. Tome posesión el nuevo presidente Laurentino Nito Cortizo, nos tiene que dejar ese sabor a los panameños del contacto directo con el gobierno, que es un gobierno para los panameños, un gobierno equitativo, en donde las comunicaciones del Estado sean directas con sus conciudadanos y no tengamos este distanciamiento en donde teníamos un presidente, Fernando, que hoy amanecía que solamente quería hablar del clima y solo hablaba del clima. No solamente quería hablar del clima, y solamente con TVN, o mañana con Metcon o pasado con la prensa, pero con más nadie. Y es allí en donde los presidentes y los ministros y los directores de entidades importantes tienen que darse cuenta que las comunicaciones es con el país completo, que a los periodistas no le tienen que tener miedo, que al contrario, ustedes tienen que escuchar a quienes estén haciéndole ruido a su gestión, porque es ahí donde están enviando los mensajes de lo que está mal y que ustedes como presidentes o ministros no pueden darse cuenta por el tamaño del gobierno en el que están. Así es. Un legado de desorganización. Me quedo con esa frase, Saray Pineda, porque lo cierto es que, pues en estos 59 meses que han pasado de Juan Carlos Varela, un gabinete que nunca tuvo, pues, integrado, y eso se reflejó en un modelo de gestión desastroso, don José Blandón, que deja como legado también un país fraccionado y sobre todo crispado. Buenos días, Sara, buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, segundo día del sexto mes. No estamos en la mitad del año, estamos en el principio del sexto mes. Cuando termine el mes de junio, el 30 de junio estamos en la el mitad Ecuador de 2010. Y arranca entonces el nuevo gobierno de Laurentino Cortizo con la alianza PRD-Molirena. Y esto eleva un nivel de perspectiva interesante. Yo creo que quizás una de las cosas que tenemos que mirar con mucha atención es qué capacidad, Fernando Rosarey, va a tener la nueva administración de poder buscar un cierto nivel de cohesión social para impulsar algunos cambios que son impostergables en el país. ¿Cuáles cambios, por ejemplo? El gobierno de Cortizo se enfrenta a la necesidad de hacer ajustes estructurales a la Constitución de la República, por el mecanismo que él propuso y por el cual llegó a la presidencia. Ese solo hecho es un elemento importante porque va a entrar a debate la carta de navegación de los panameños, que es la Constitución. ¿Qué cosas se van a hacer y sobre qué base de consensos se van a lograr? Pero antes de llegar a ese consenso, él tiene que construir una especie de puente entre él y el elector, no solo el elector PRD que lo llevó a la presidencia, sino el elector no PRD que representa 2/3 del electorado
para establecer puentes de comunicación y de acceso a las fuerzas políticas. Quizás ese es el reto más importante. Recuerda lo que hablamos en la semana sobre Perú. Sí. En Perú, la situación de confrontación entre el presidente y la Asamblea puede incluso llevarse al gobierno completo si el presidente del Perú no entiende lo que está ocurriendo. Y pasemos revista a lo que pasa en nuestro continente para no irnos a otros. Y esta es la situación. No es la diversidad lo que nos debe preocupar, porque la diversidad es lo normal, es lo correcto, es lo que caracteriza al mundo. Lo que nos debe preocupar es la fragmentación de la sociedad panameña por múltiples razones, y entre ellos por el distanciamiento, por el desencuentro entre los partidos políticos, los dirigentes e incluso empresariales y el pueblo, el electorado. Yo creo que nunca habíamos tenido esa estructura de parecer una especie de archipiélago, pues con grupos empresariales, partidos políticos, ese invento de los 90 de la sociedad civil, de gente que cree que habla en nombre de todos, sindicatos, es decir, cada uno cubriendo su nicho, defendiendo su isla, pero como si fuera una especie de torre de Babel moderna, donde cada uno está hablando un idioma totalmente distinto. Todos están buscando sus propios objetivos, todos están buscando lograr esa parte del país y que al final es la parte económica del país que ellos quieren tener. Eso pasa, Fernando, cuando no tenemos un líder. Y eso es lo que tiene, el papel que tiene que jugar el nuevo presidente de Panamá, el señor Laurentino Cortizo. Tiene que ser el líder y decir, por aquí es donde va la nave. Porque si va a permitirle a los gremios, si le va a permitir a los grupos empresariales, si le va a permitir a todas las comisiones que se quieran armar en el país, que sean ellos los que dicten la agenda de la nación, entonces estaríamos cometiendo un grave error. Y solamente tenemos que ver la parte de las propuestas a la reforma a la Constitución, como bien mencionaba el ingeniero Blandón, que se están desviando de los objetivos principales que nosotros como nación tenemos para irse a las tendencias de la globalización, esas tendencias sociales que estamos viendo en otros países que hablan de las paridades, del feminismo, de la ideología de género, de los cultos. Entonces, realmente eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Realmente los panameños están enfocados en esas necesidades del nuevo mundo? ¿O nosotros necesitamos que se establezcan las reformas agrarias, que se establezcan muy bien los parámetros y la institucionalidad de la Caja de Seguro Social, que se establezca realmente lo que lo que se tiene que suceder y la nueva imagen o las nuevas industrias que tienen que implementarse en el Canal de Panamá, por ejemplo? Entonces tenemos que enfocarnos en nuestras necesidades y no en los berrinches que tienen unos cuantos, porque aquí no puede ser posible que estemos complaciendo, porque estamos siendo complacivos con esta dilatación de estas discusiones para un sector en específico, que nos pueden enredar, como bien se dice, en las patas de los caballos y terminamos teniendo una carta magna que no cumple con los objetivos y las necesidades del país. José, porque no cabe la menor duda que ese va a ser el gran legado de Juan Carlos Varela, dejar un país como si fuera una bomba de tiempo, ya con el tic-tac sonando. Siempre cuando uno está muy temprano en la culminación de la historia de alguien, siempre es prematuro establecer, digamos, en perspectiva el legado. Porque al final de un periodo siempre la gente tiende a ser muy severa en el juicio que se va temperando en el tiempo. ¿Recuerdas cuando salió Endara del gobierno? Sí. Las evaluaciones de Endara eran pésimas, pero en el tiempo nos dimos cuenta que el aporte de Endara en ese quinquenio tan complicado como fue posinvasión fue extraordinario. Pero tú dijiste una cosa que los televidentes deben pensar. ¿Nosotros habíamos tenido crisis como esta? Sí, la hemos tenido. ¿Recuerdas que la crisis que dio origen al gobierno del general Torrijos, la crisis del 68, fue igual que esta? Fragmentado el país. Bueno, había partidos, recuerdo el DIPAL, para decirle un nombre, quizás Saray ni pensaba estar por todo este mundo. El DIPAL era diputado alemán. Diputado alemán. Los partidos tenían nombre. Entonces, esa crisis se dio, se produce el golpe, pero había una fuerza dominante que pudo capitalizar y enrumbar el país, que era la Guardia Nacional. La crisis del 89, que culmina el periodo que abrieron los militares, resulta que había una fuerza social, que era la cruzada civilista,
y la intervención militar norteamericana generaron la suficiente fuerza centrífuga para cuestionar la nación y le permitió a Endara, con la inteligencia del PRD de ese momento, darse cuenta que tenía que sumarse a la recomposición de la nación, y salimos de eso para el periodo de bonanza más largo de nuestra historia, de estos 30 años. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No tenemos fuerza de cohesión, porque no tenemos nada. No, es que no solamente que nada nos amalgama, sino que todavía es peor la cosa cuando no tenemos una reserva moral que nos oriente, porque en estas crisis profundas, pues en ese momento fue la Guardia Nacional y en otros momentos fue la Iglesia Católica, tanto así que fueron los curas los que mantuvieron las actas de las elecciones de 1989 y casi fueron los que decidieron, o por lo menos preservaron la democracia. La cosa es que la Iglesia Católica ahora mismo también está batiéndose en retirada en muchos aspectos. Lo que pasa es que han sido 5 años, Fernando, ingeniero, de desangrarnos unos a otros. Mira que detrás de cámara hablábamos de una organización y cuando veíamos el líder decíamos, pero es que el líder está involucrado en esto y en lo demás. Entonces, realmente, ¿qué hemos hecho nosotros como nación para construir esa hermandad de ciudadanos panameños que teníamos que salvaguardar? ¿Qué hizo nuestro máximo líder, que en este caso era el presidente Juan Carlos Varela, si no es herirnos a unos a otros? Ese es el problema que estamos viviendo y todavía seguimos teniendo en los medios de comunicación ciertas facciones que en vez de apoyar y vivir la luna de miel que debemos permitirle vivir al nuevo gobierno, que son los 100 días, los primeros 100 días de gobierno, seguimos hiriéndonos unos a otros para seguir perdiendo esa moral y esa credibilidad que ahora nos hace falta, como tuvieron ustedes en el 68, ingeniero, con todo ese talento, con todo ese consenso para poder salir de las crisis nacionales. Así es, José. Pero fíjese, míralo ahora históricamente. Del 68 al 89 hubo un ciclo que culminó con la destrucción de las Fuerzas Armadas, lo que en esa época se llamaba las Fuerzas de Defensa. Se abre un ciclo de 30 años, del 89 al año 19, que termina con la salida del presidente Varela. Ese 30 años, que yo le llamo el periodo de bonanza más largo de la historia nacional, hemos logrado muchas cosas, pero hemos retrocedido en muchas otras. Y donde más hemos retrocedido es en la institucionalidad y en la confianza del electorado en la estructura política partidaria. Pero además, carecemos de un liderazgo individual fuerte. No tenemos. Entonces, ¿cómo se construye eso? Entonces, ahora tenemos que volver. Primero, el PRD y su gobierno tendrán que entender que ellos abren una etapa nueva de la historia, de otro ciclo. Ciclo que tiene que distanciarse del método de Varela de conducir el Estado. Sí. Un método que lo aisló de su propio partido, de los partidos en general, y convirtió la presidencia en una especie de reinado. Entonces ahora se abre un ciclo de reparación de la relación entre la estructura política partidaria, la renovación de la estructura de organización y los partidos políticos. En el interín, hay fuerzas dentro de los llamados organizaciones de la sociedad empresarial que intenta controlar la vida política del país, bien sea las reformas constitucionales o la llamada modernización del Estado, o bien sea la que ellos llaman la modernización del Estado, que es mantener lo que está como está. Sí. Entonces, creo que la experiencia le debe hacer llegar a entender a los empresarios y a los partidos políticos que si no hay una mezcla de poder saber llevarle al sector agropecuario, a los indígenas, a los pobres, a las clases medias, a los obreros, a los estudiantes, a los jóvenes de este país, una especie de compartir el pastel del desarrollo, podemos caer en la destrucción de la sociedad democrática. Entonces, creo que ahí está el reto del PRD. Si ellos entienden esto, sabrán que tendrán que construir el nuevo modelo sobre las espaldas de todos los panameños, llámese en Cambio Democrático, llámese en Panameñista, llámese en PRD, llámese en FAT, llámese en Molirena, llámese Partido Popular, llámese en Independientes, y trabajar con lo mejor del país, no necesariamente desde el gobierno, sino consultando a la gente para construir un consenso sobre cosas sencillas. ¿Cuáles son las 4 cosas sencillas, Fernando? Saray. 1, ¿cómo vamos a manejar lo de las reformas constitucionales? 2, ¿cómo vamos a manejar lo de la reforma educativa? 3,
cómo vamos a manejar lo del diseño del modelo económico para dinamizar el empleo y la mejor distribución de la riqueza. Y 4, cómo vamos a manejar el problema de la seguridad social y la seguridad ciudadana. Son 5 cosas sencillas, complejas, pero que requieren participación de todo el mundo. Eso no lo puede hacer el PRD solo, en el sentido solo como grupo social de dirección. Lo tiene que hacer compartiendo sus propuestas con el resto de la sociedad para que el quinquenio que se abre marque una diferencia del fin de la era post-invasión para abrir la era de la necesidad de la reconstrucción de la institucionalidad panameña. Mira, Fernando, el martes el nuevo presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, dice quién es la segunda parte de su gabinete, quiénes conformarán. Tiene un reto muy grande el presidente Cortizo, que ya él mismo abrió esa puerta, y es hacer un gabinete que no solamente importe la hoja de vida de las personas y su trayectoria, sino también la capacidad de contacto social y la capacidad de contacto político y de consenso con todas las fuerzas de nuestro país. Si volvemos a tener por tercer quinquenio un gabinete elitista, lejos del contacto social con los panameños y con los pueblos, estaremos teniendo nuevamente un gabinete para los grupos empresariales y no para el país completo. Eso, pues, y José dio en el clavo también y la coyuntura. Es decir, el jueves pasado vino el vicecanciller chino y se reunió también con el presidente Cortizo, lo que indica es que nosotros estamos tratando realmente en un juego de pesos pesados, es decir, estamos como hormigas tratando de caminar en un momento en el cual los elefantes están peleando sobre la hierba. También decías, como tal vecindario, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, la Argentina, Centroamérica, con esta ya lo que faltaba, pues que Honduras ahora también entre en esa dinámica de caos social con esta declaración del presidente y ahora que está investigado por la DEA. Es decir, ¿qué nos espera en medio de todo esto? Recordemos, tenemos televidentes, que hace un par de semanas estuvo aquí el secretario para América Latina del Consejo de Seguridad a decirnos a nosotros cómo él ve las relaciones de China, de Venezuela, de Cuba, etcétera. Hoy tenemos, esta semana, al vicecanciller de la República Popular China. En diciembre pasado tuvimos al presidente de la República Popular China aquí, Panamá, y aquí inmediatamente vino el secretario de Estado de los Estados Unidos. Pompeo, ¿sí? ¿Qué nos está indicando eso? La preocupación de ellos, las grandes potencias, por este país pequeño, por un recurso estratégico que tenemos. Yo creo que Saray tiene razón. Vamos a conocer los ministros. Yo me preguntaba en estos días, hablando con unos amigos del sector agropecuario, claro que es interesante saber quién es el ministro. Ahora pregúntese usted, ¿cuántos cuadros técnicos tenemos nosotros en las estructuras medias del sector agropecuario para impulsar la transformación de ese sector? Porque no solamente importa el ministro, importan los directores regionales del MIDA, los directores regionales del BDA, los directores regionales del Instituto de Investigaciones. Importa cuál va a ser la mística y militancia de los ingenieros agrónomos de este país y de los veterinarios, que hoy tienen salarios que se mantienen en una base de $1,000, sí, que están casi peleando como un obrero de la construcción por ingresos. Entonces, cuando hablamos de querer transformar el sector agropecuario, no se trata del ministro solamente. Sí. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos al gobierno con el General Torrijos, ¿qué fue lo primero que hicimos? Incorporar a todos los técnicos del sector agropecuario a una jornada nacional sobre la transformación del agro. Porque yo conozco el sector agropecuario, ahí hay grandes profesionales, pero están literalmente cabreados de que no le paren bola. Entonces no se trata de escoger un ministro, nada más. Se trata de escoger, porque cada vez que nombramos a alguien de director de médico regional o del MIDA regional, se trata de un correligionario, de un copartidario. Entonces, tomamos un buen médico para hacer los administrativos y perdemos un buen médico y tenemos un pésimo administrador. Así es. Nosotros necesitamos incorporar al desarrollo
a toda esa masa intelectual, técnica del sector, para dar un ejemplo, ¿quién tiene que impulsar eso? El ministro, que es el líder. Pero el ministro se queda, vaya a ver el organigrama del MINA para que usted vea. Sí, sí, Tiene 23 mandos, entre ellos las ferias. Entonces yo me pregunto, usted coge la provincia de Chiriquí, que ella solo representa 4 o 5 subregiones que requieren políticas específicas. Bueno, ¿quiénes son los hombres y mujeres en tierra que van a Así dirigir es. la operación transformación del agro en Chiriquí? A mí me preocupa más esa gente. ¿Y qué vamos a hacer para estimularlos a ellos a ser parte de esa? Igual pasa en salud. Sí. ¿Quiénes son los directores regionales? ¿Quiénes son los directores que van a dirigir esos ministerios? ¿Quiénes son los que van a impulsar junto a la comunidad? ¿Van a ser solamente los miembros de un determinado partido? Eso es lo que llamo el fin de una era. ¿Sí? Muchos criticaron el gobierno militar, pero yo le puedo decir que en los 12 años 10 años que duró Omar Torrijos en el poder, él gobernó con todos los que estaban allí. La mayoría de la gente que se jubila ahora en ese periodo, por ese periodo, fue porque fue el periodo más largo que tuvieron sin que nadie los votara. Porque aquí, ¿qué pasa? Cada 5 años, ahora se va a producir una botadera. Téngalo por seguro. Sí. ¿Por qué? Porque vienen los cambios normales. Pero más que esa botadera, ¿cuál es la incorporación de esos miles de técnicos que se quedan? ¿Y qué necesitan ellos? Los mandos medios que van a... Y para eso, ¿tú qué tienes que hacer? Entrenar a los mandos medios en cuál es la transformación. Hablar de cambios es muy sencillo. Sí. Hacer los claro. cambios es lo difícil. Bueno, vamos, antes, Saray, vamos a información comercial. Cuando regresemos, más de lo que estamos tocando hoy, aquí, Entre Líneas. Y seguimos Entre Líneas por Next Noticias y repitiéndose en KW Continente. Saray, en lo que estábamos hablando hace un momento, esa coyuntura también de gobierno, un gobierno con un vecindario revuelto y con un mundo cada vez más complejo. Así es, Fernando. Y lo principal que tienen que entender el nuevo presidente es que el vecindario nos va a atacar de ahora en adelante. De hecho, hemos escuchado, y lo hablamos aquí en Entre Líneas, ya yo creo que podemos ir diciendo cuál es el país. Colombia se nos viene encima a inicios de mes con el tema de solicitudes de que se nos incluya en una de las listas grises ante los organismos internacionales. Entonces, ante un país que se nos viene encima, ante un vecindario que está sufriendo aún más que nosotros, que tiene un desorden de gobernabilidad increíble, como Colombia, o tiene el presidente Duque, que tiene 2, 3 problemas importantes, Costa Rica, que se fue con el tema de la globalización social, de la que yo hablaba, que se quiere introducir en nuestra Constitución, y nos podemos ir por todos los países dándonos cuenta del desorden que hay en este momento, tanto económico como de gobernabilidad institucional. Nosotros requerimos un cuerpo diplomático de altura, que sepa comportarse en medio de estas crisis políticas y sociales de los demás países, porque tampoco podemos ir a estar en embajadas para estar involucrados en los problemas de los demás países que no nos incumben, pero siempre manteniendo la negociación de las necesidades de lo que a nosotros nos conviene. Pero lamentablemente ni siquiera eso habíamos tenido en el gobierno de Juan Carlos Varela, que fuese un cuerpo diplomático realmente fortalecido al favor del país. El ingeniero Blandón hablaba de los puestos que importan para la rehabilitación del sector agro. Por ejemplo, a mí me interesaría que se haga público quién va a ser el embajador permanente ante la OMC, la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, que tiene que entrar en una serie de negociaciones a favor de nuestros productores y de nuestros comerciantes locales, que es un puesto importante. Y también quién va a ser el director de tratados en el Ministerio de Comercio e Industria, que son puestos claves que se van a necesitar para la reactivación de ese sector tan importante, no solo para el país, sino también para el presidente de la República. Porque hablaba José de las direcciones regionales, y es que lo que decía Saray, el caso del cuerpo diplomático es para darles de comer aparte. Porque estamos hablando de que si se va a repartir el mundo, como se está repartiendo el gabinete, mal veo la cosa. Mire, yo creo que
los muchachos que van a entrar a gobernar ahora, y digo muchachos porque hay una gran cantidad de muchachos jóvenes, gente de experiencia y contemporáneos nuestros, como por ejemplo Héctor Alexander, un hombre que conoce de la economía. Creo que esa mezcla deberá hacer una especie de balance político nacional e internacional. Sí. La primera cosa, si nosotros entramos al plano internacional, que es un plano importantísimo para la economía panameña, pensando en los conflictos que están en la región, estamos muertos. Porque nos van a meter en blanco y negro entre el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Medio Oriente, y vamos a tener que tomar posesión sobre este. Nosotros lo que tenemos que ir al mundo a decirle, nosotros somos Panamá, con el apoyo del mundo hemos construido un país con algunos problemas, pero tenemos una ruta que requerimos modernizar, el Canal de Panamá. Yo me voy a montar en el éxito. Y defino mi política durante los primeros meses montado y vendiendo lo que en la cual yo he sido exitoso, donde yo he sido exitoso en este momento como país. En la administración de una de las principales vías acuáticos y estrechos marinos del mundo. Esa es la primera cosa. 2. Mi política exterior se debe basar en la búsqueda de la paz y el entendimiento entre los pueblos. Para eso yo necesito tener un equipo en la Cancillería que tenga un Consejo de Relaciones Exteriores funcional, pero necesito diplomáticos y una coordinación entre el ministro de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Comercio, para hablar de unas cosas y lo que señala ella, la gente que está manejándose en las instituciones internacionales como la OMC, por ejemplo. Entonces, cuando yo tenga ese equipo de hombres, ahí es donde monta mi primera estrategia. Y la segunda estrategia es la patria doméstica. ¿La patria doméstica de qué componentes tiene? El sector agropecuario como un sector de esperanzas que yo tengo que darle lineamiento sin ir allá a la demagogia. Así es. Porque no va a haber ningún cambio que se va a producir de un día para otro. Lo que sí puede haber son cambios de enfrentar el problema. El sector agropecuario. El problema de la seguridad ciudadana, que incluye el transporte público. Estos retenes que hace la Policía Nacional todos los fines de semana para fastidiar la vida a la gente. La iluminación de la ciudad. Cosas sencillas. Pero también tiene que plantear la reestructuración de la Policía Nacional. Sí. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que con darle aumentos y prebendas a los directores de la Policía Nacional vamos a conseguir un buen servicio? No, tenemos que desarrollar una política de manera que volver a matrimoniar la Policía Nacional con la gente. Sí. Entonces, tenemos que definir qué vamos a hacer en materia de salud con criterios bien sencillos y analizar el problema de educación. Pero tenemos que hablar mucho con la gente, porque en el fondo yo voy a tener como discusión básica las reformas constitucionales. O sea, va a haber tema para el debate. El problema es ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo que el presidente Cortizo instrumente para ponerse él en comunicación con el electorado? Y no nada más que son los medios de comunicación. Si la política es la que han seguido los demás gobiernos, solamente hablar con los amigos, entonces están muertos. Sí. Claro, cuando escucha con claridad. Claro, ¿por qué? Porque los medios alternativos, los canales de televisión, no solamente son dos, somos más. Los canales alternos de comunicación con las redes sociales son mucho más. Sí. La gente se informa por muchas otras formas. Entonces, el gobierno tiene que salir a volcarse a explicar sus cosas. Pero olvidarse que ya la campaña se acabó. En vez de estar mirando por el retrovisor del carro, tiene que poner los planes adelante. Creo que el ministro que debe marcar la pauta, sin duda alguna, es el ministro de Economía y Finanzas, que espero que el día 15 de junio nos dé un reporte desde su perspectiva. ¿Cómo está la economía? Hay cosas que nosotros hemos construido muy bien en 30 años. Hay cosas que están pésimas. Entonces, tenemos que hacer ese balance sin excluir. Nosotros somos especialistas para no hacer nada, echarle la culpa a los demás. Entonces, ya tú no le puedes echar la culpa, tú eres el gobierno. Como tú eres el gobierno, ahora tú tienes que hacer, no es que hacemos borrón y cuenta nueva. Por ejemplo, yo estoy preocupado por varias leyes, Fernando. Estoy preocupado por la ley de contrataciones públicas. Porque en hacerle concesiones a toda esta discusión de gente que habla de corrupción, sin mirar la corrupción de verdad. Sí. Entonces comenzamos a hacer leyes que lo que hace es enredarlos para producir solamente licitaciones para los que me convienen. A mis amigos. Y dejamos de competir, porque la licitación de la ley de contrataciones públicas lo que tiene que ser transparente el proceso.
Pero si yo comienzo a excluir desde ahora todas las compañías que yo digo que han tenido problemas, yo vi un modelo que se estaba trabajando en el canal de Panamá cuando yo leí o me informaron de el contenido de las normas que ellos van a poner, que si el Banco Mundial declara que yo soy una compañía con problemas, ya yo no puedo correr. ¿Desde cuándo acá el mundo está gobernado solo por el Banco Mundial? O sea, yo no puedo estar subiendo posiciones al margen de la ley y la Constitución. La Constitución de la República de Panamá dice que usted, sea una entidad social o una entidad individual, usted es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Pero yo no puedo, sobre la base de apreciaciones subjetivas, descalificar a empresas, por ejemplo. Porque entonces tendría que descalificar el mundo. Sí. Vamos a estar claros. Entonces, me preocupa eso, porque esto hay que mirarlo con mucho pragmatismo. Yo estoy a favor de la lucha contra la corrupción. Lo que no estoy es a favor de utilizar la lucha contra la corrupción para imponer agendas ocultas. Alianzas público-privadas. Pues cada vez que se ha tocado ese tema, arde Troya. Así es, Fernando, porque no hemos comprendido lo que eso significa. Yo quiero agregar dos cosas. La primera es que en el reporte de Economía y Finanzas que va a hacer el doctor Héctor Alexander, yo con mi inexperiencia es muy poco lo que pueda enseñarle al doctor Héctor Alexander, pero doctor, lo que requiere el país no es que nos hablen de cifras macroeconómicas. No queremos hablar de ese crecimiento que es solamente para una parte de la sociedad. Háblele a la mayoría de los panameños que están pasando hambre, a ese casi 7% que está desempleado, a esos cientos de miles de panameños que en este momento no tienen cómo llevar... Uno el diagnóstico lo siente día a día cada vez que sale a la calle. Exactamente, un diagnóstico para el pueblo, no para los grupos empresariales o las 10 familias que crecen cada vez más en este país. Segundo, la ley de contrataciones públicas no solamente busca el tema de que las... constructoras o empresas que estén involucradas, que estén condenadas en actos de corrupción, no participen, sino que también busca una serie de cosas que son muy positivas, como lo que es la supervisión. En este momento, las empresas que construyen, hacen el pliego, diseñan, construyen, se supervisan y cobran. Entonces no hay una verdadera descentralización en esa relación. Así que sí es importante que esperemos antes del 1 de julio, dijo el ministro Sabonge, que va a presentar el modelo de ley de contrataciones públicas, que la revisemos porque hay destellos de cosas muy positivas que son necesarias. El desarrollo de empresas nacionales es importante. Aquí la Universidad Tecnológica de La Chorrera la construyó una empresa panameña, el ICSE lo construyó una empresa panameña. ¿Por qué no empezar a hacer que nuestras empresas empiecen a crecer y no solamente estar buscando en España, Costa Rica y otros países? Las relaciones públicos-privadas, Fernando, yo creo que mucha culpa de que eso nos causa una roncha a los panameños, por llamarlo de alguna manera, fue del expresidente Ernesto Pérez Valladares, que no supo defender la decisión en su momento que le tocó tomar con respecto a las privatizaciones. Y para eso es que son las comunicaciones del Estado, para eso es que se necesita un secretario de comunicaciones que de verdad sepa explicarle al pueblo el significado de las cosas. Y nosotros tenemos que abocarnos a estas relaciones público-privadas para el desarrollo y el mejor manejo de estas instituciones que públicamente se han quedado en el retroceso. Y saber explicárselo a los panameños. También, pues, uno de los temas de la semana es la inutilidad de las sesiones extraordinarias. Es decir, ya no solamente ese baldazo de agua fría que recibió el gobierno con el rechazo rotundo de la propuesta de ley minera, sino lo que pasó el miércoles y jueves en la reunión de la Comisión de Credenciales, que ya el propio Cheyo Gálvez dijo, aquí nada más somos 2, así que yo doy por cerrado esto y no lo pienso volver a abrir. Y que ganó el ingeniero con su visión. Sí, yo creo que dijo que el no iba a fue ser perfecto. nada, no iban a aprobarle absolutamente nada. Yo creo que la lectura que hizo el Ejecutivo de lo que había ocurrido el 5 de mayo no estaba correcta ni está correcta. No tienen una lectura correcta de lo que... ¿Todavía? No la tienen. No la tienen. Pero bueno, no hay nada mejor que la vida para demostrarle a uno cuando uno está equivocado. Lo que no es que nosotros queríamos que le fuera mal, no, es que no había razones objetivas para pensar que eso iba a pasar. Sí. ¿Y eso a qué se debe? ¿Porque no es político? No, se debe a que cuando yo pienso en mí y yo quiero hacer una alianza con ustedes dos, para que haya esa alianza yo tengo que pensar en ti, pensar en Fernando y pensar en mí, y qué de lo que yo quiero
se puede hacer haciéndote una concesión a ti, haciendo Bueno, una es que Fernando. Juan Carlos Varela, encima, pues, es la persona menos simpática y menos empática que hay. Es decir, no, él cree que su pensamiento es casi absoluto. Yo creo que lo que pasa es que el tipo de presidente que nosotros formamos en este país no es un presidente, es un rey. Es un rey. Entonces el absolutismo no admite discrepancias. La democracia sí. Entonces cuando tú no tienes la capacidad de saber que yo puedo discrepar de ti sin ser tu enemigo, sino que cuando yo discrepo de ti, tú me pones en la lista de los enemigos y me tratas toda la vida como enemigo. Tú eres el que está muerto, no yo. Un tipo Entonces, complejo. Pienso, es un método de vivir que no, al final no rinde muchas cosas. Pero yo pienso que el culminar de este proceso va a ser que solo se va a aprobar la ley de jubilados. Y no estoy muy seguro, ¿eh? Y pasará, probablemente, y pasará esto. Bueno, fíjate, el Tribunal Electoral ya le dio las credenciales a la presidenta de la Asamblea. Así Que es. era una de sus Y cuando se dieron obsesiones. cuenta que no podían pasarlo, se dieron cuenta que bajaron los ataques contra la presidenta de la Asamblea. ¿Por qué bajaron los ataques? Porque ya no podían hacer más nada. Y con mucha firmeza la presidenta de la Asamblea los enfrentó. Sí. Entendiendo qué cosa. A ver, pregúntese. ¿Ustedes creen que cuando se propuso a Zuleika Mur para magistrada, no estoy hablando mal de la señora presidenta, no voy a hacer ningún juicio sobre eso. Cuando se propuso, ¿usted cree que Cambio Democrático, que acababa de ganar la fracción de Rux y a nivel las elecciones a Ricardo Martinelli, podía aprobar a Zuleika Mur como magistrada? Sí. No podía. Pero no pudieron pensar en que si este aliado mío yo lo necesito para conseguir los nombramientos, hombre, hagamos una concesión, busquemos algo más potable para los dos. Claro. Entonces, al no hacerlo, eso generó una confrontación que duró 2 años. Entonces, eso es lo que yo llamo no entender la contraparte. El propio presidente a su partido no lo supo tratar. No. No lo entendió. Porque él pensó que el que ganó la presidencia fue él y no su partido. El resultado de lo que tenemos ahora mismo. Bien. Al decirte todas estas cosas, creo que van a ocurrir algunas cosas interesantes en el país. Primero, esta etapa de nuevas transformaciones que han madurado en la sociedad. Lo entienda o no el PRD, yo apuesto a que lo entiendan, porque cuadros le sobran para poder teorizar sobre esto. Va a producir cambios en las estructuras de todos los partidos, de todos, incluyendo PRD. Quizás no en la cúpula, pero sí en la forma de hacer la política. Y no hay mejor forma de hacer política que aprendiendo haciendo. 1, 2. Creo que va a haber una nueva correlación de fuerzas que va a salir al país. Grupos que se van a empoderar políticamente, como el agro, por ejemplo. Sí. Ya no solamente en la dirección actual que controla el PRD, sino más allá del PRD. Los indígenas, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, van a jugar un papel importante, sobre todo en este quinquenio en la que en el mundo están pasando cosas extraordinarias. Entonces, hay temas mundiales como el ambiente. Fíjese el papel que jugó el ambiente en las elecciones en Europa. Los verdes tuvieron una formidable participación. De todas estas cosas nuevas que están pasando en el mundo, solo la pueden entender los que militan colectivamente y tienen la facultad de poder consultar y no preocuparse porque alguien disienta de usted. La diversidad es lo que caracteriza al mundo. ¿Qué pereza sería que nosotros estemos hablando con ustedes aquí y los tres pensemos iguales? Claro. Sería una tontería. Lo cierto es que esa nueva correlación de fuerzas, yo creo que de los partidos políticos, el que más se encuentra en esa especie de cuidados intensivos es el partido panameñista. El alcalde es el único que ha hecho pública su renuncia a su puesto de directivo, pero la cosa como que está en una especie de calma chicha esperando que pase el 1 de julio, y yo creo que esos problemas lo mejor es darle solución pronto, porque si no se empiezan a convertir en unas explosiones y no en unos petardos. Yo vi el comunicado del Partido Panamista, todos van a renunciar. No le queda más remedio y tienen que buscar una solución intermedia. Yo no tengo la menor duda que las condiciones objetivas están dadas para salir de esta coyuntura y saldrá un partido panameñista más renovado, menos varelista, más panameñista. Sí. Eso es bueno. Así es. Habrá un cambio democrático más pegado, hizo un buen desempeño electoral, pero no tiene una dirección. Ni un liderazgo. Terminan las elecciones y el partido no existe. Desapareció. Así ¿no? es. Y vienen momentos
súper importante. El FARC, por ejemplo, ha desaparecido del debate. Entonces tú no puedes tener la misma estructura si no las haces ajustes, ¿no? Hay personalidades. Creo que los otros partidos tendrán que cambiar. Vendrán nuevos partidos. Tienen que venir. Y vendrán nuevos actores a empujar esto. Creo que la agenda nacional e internacional nos va a llevar a un mundo cada vez más importante. ¿Tú crees que dentro de esa discusión de temas mucho más profundos, Panamá está lista para un debate sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario? Era lo que hablaba al principio del programa, Fernando. Nosotros no debemos en este momento, con los problemas institucionales tan fuertes que nosotros tenemos, abocarnos a esos temas de globalización social, que es una tendencia realmente. Sí. Y un lobby muy fuerte. Y muy fuerte, y lobbies muy fuerte, exactamente. Y nosotros ni siquiera hemos logrado ponernos de acuerdo con la educación sexual en nuestras escuelas. Imagínate abocarnos al aborto o abocarnos al tema del matrimonio igualitario o a la igualdad de género que no se cumple en nuestro país pese a que tiene una ley. Realmente nosotros tenemos que tener la agenda país y no la agenda mundial sobre la mesa en este momento, porque quienes adolecemos las circunstancias que tenemos hoy día somos los 4 millones de panameños. Quería agregar en el tema del partido panameñista y en el tema del Partido Cambio Democrático. En el panameñismo tenemos que comprender que en este momento la mayoría de las personas que están en su junta directiva están en el tema del luto de dejar el poder. Y eso es algo que renunciar al poder gubernamental y renunciar al poder partidario crea un choque emocional y ellos no están listos para eso. Por eso es que liderazgos como el de José Isabel Blandón y otras personas más tienen que salir a flote a buscar la conducción política, que son los que han comprendido que han perdido o el que realmente perdió, que fue no solo el partido, sino también el mejor cuadro que tenía este partido para una elección presidencial. En el caso de Cambio Democrático, por supuesto que iba a desaparecer del contexto político, porque no supieron ni siquiera defender políticamente a sus cuadros que fueron víctimas de diferentes acciones y que tuvieron que irse a impugnaciones. De hecho, su liderazgo o su presidente se ausentó completamente de estas impugnaciones. Entonces, hasta que no tome el liderazgo de este partido una persona que comprenda el papel de la oposición y que comprenda realmente del manejo político que tiene que tener para brindar el consenso y jugar un papel importante como la segunda fuerza de oposición más importante, Cambio Democrático no va a poder renacer tan rápidamente de ese espacio dormido en el que se encuentra. Y si nos damos cuenta, la tercera fuerza de oposición, que sería Lombana, ha desaparecido del contexto y del debate político porque nunca estuvo inmerso en ese debate político. Es decir, era gente que solamente estaba buscando ser presidente. Lo que pasa es que nunca había comprendido el problema del país. Él estaba en la tendencia, esa tendencia de la globalización de la que hablamos, la tendencia de la corrupción, ese discurso que se fortaleció durante la campaña, pero no comprendía y no soportaba un debate, por ejemplo, de temas de constitución, de temas del agua, del tema de las necesidades del agro, del tema de las necesidades de las tierras que padecen nuestros interioranos. Saludos a toda la gente del Barú que está sufriendo en este momento estos temas de necesidades de legalización de tierras y que se han burlado una y otra vez de estos panameños humildes. Entonces, cuando tú no comprendes ese sufrimiento y cuando no lo conoces realmente, no tienes un debate de oposición. Así es. Voy a información comercial. Cuando volvamos, las conclusiones de hoy domingo, 2 de junio. Seguimos en Entre Líneas, domingo 2 de junio, y pues las conclusiones de este domingo, donde pues qué esperar en este mes largo de transición, en esa especie de calma chicha que será los últimos 28 días del gobierno de Juan Carlos Varela. Cómo pues poner a rodar no solamente la rueda de la economía, sino también pues, volver a integrar a un país dividido, sumamente crispado, donde pues luchas internas en el calle arriba y calle abajo ha sido la norma semana tras semana durante 60 meses. ¿Cómo uno puede reconstruir? Yo creo que la lección de nosotros, del país, del periodo 90-94, es una buena forma, porque es decir, las heridas eran mucho más profundas que las de ahora y logramos salir todos. Claro, porque había una dirección que entendió la coyuntura.
Eso es lo que tenemos, la primera cosa que tenemos Sí, que la entender. primera cosa es que tienes un problema, es Mira, Fernando, reconocerlo. estudiamos televidente. Yo pienso que estas semanas que viene vamos a tener cosas que van a definir el futuro del próximo gobierno. Primero vamos a conocer la composición del próximo paquete de gente que va a formar parte de la dirección superior, y también tendremos una idea de cómo va a quedar conformada los estamentos de seguridad, los estamentos de salud, los estamentos de educación, el agro. Vamos a saber cosas de ese tipo y ya tendremos un mejor juicio sobre eso. Pero preste la atención a varias cosas. Primero, cómo culminan las sesiones extraordinarias. Eso le va a dar una evaluación del grado de equivocación que tuvo el presidente con respecto al manejo de estas últimas decisiones, porque entiendo que él va de viaje en los próximos días. Sí. Dos, preste la atención a lo que sucede en el juicio de Ricardo Martinelli, que va a tener cosas importantes en el desarrollo. Lo tuvo esta semana y se acerca la fecha del 11 de junio en la que se cumple un año de la detención en Panamá de Ricardo Martinelli, y que, dado a las disposiciones que tomó la Corte Suprema de Justicia, el propio magistrado Mejía, por sus propias palabras, que dijo que cuando él cumpliera el año y estuviera en este proceso, él mismo iba a primar la orden para que saliera libre. ¿Se acuerdan de eso? Bien, esto se va a hacer el 11. Vamos a ver qué pasa con respecto a eso. Vamos a ver qué pasa en la dirección de la Asamblea Nacional, porque eso nos va a permitir a nosotros ver el grado de cohesión y de correlación de trabajo que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo. Al no aprobarse los magistrados, vamos a ver el grado de quién suena para los magistrados que están pendientes porque el magistrado Mejía hace rato que tiene que irse de ahí. Hace 2 años. Entonces, yo pienso que van a haber cosas importantes, pero también preste la atención a la evolución de los acontecimientos, particularmente en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Centroamérica, lo que está pasando en los Estados Unidos y esta guerra comercial que va a determinar. Y finalmente vamos a ver qué nos dice el ministro de Economía y Finanzas entrantes de su evaluación de la economía. Entiendo que el vicepresidente Carrizo le pidió que diera una exposición al país. Bueno, todas esas cosas son importantes porque tenemos que buscar mecanismos nuevos de financiamiento. Pero también tenemos que mirar las licitaciones que se están haciendo de última hora. Sí. Y hay que prestarle atención a las evaluaciones que se han hecho. Durante el transcurso de la semana nosotros le vamos a hablar sobre todas esas cosas. Saray. Así es, Fernando. Bueno, ya finalizando este programa, nos queda el reto de decirle al presidente, nuevo presidente de la República, que él necesita conformar un gabinete con credibilidad. Con esto le mando un mensaje, que por ahí hay un nombre sonando para el Ministerio de Educación, que sería el primer error que tomaría usted como nuevo presidente de la República, porque su gabinete en este momento necesita la credibilidad para poder afrontar los retos tan grandes que nosotros tenemos como país. Oigan, retos país. No nos enredemos en el cuento este de la globalización para querer alegrar los oídos o las tendencias de nuevas generaciones que no comprenden que tenemos que construir nación y no simplemente corrernos los gustos personales unos a otros. Con esto concluyo, Fernando, y muchas gracias a todos por la sintonía. Así es, gracias a todos por la sintonía. Yo les invito a que nos sintonicen pues, en KW Continente y la repetición de este programa. A todos que tengan un muy feliz domingo, mucha suerte en la lotería y mañana, 5:45 de la mañana, los espero aquí en Next Noticias.